infancia. Dice en su autobiografía: a los 3 años recibí la primera caricia del Señor. Debía estar acostada junto a mi madre, que estaba descansando, pero yo no quería dormir. Me levanté y tomé un tarro de grasa que se usaba para untar los cabellos, pues quería imitar a los grandes. Mi mamá se dio cuenta y me llamó de improviso. Yo me asusté, se me cayó el tarro de las manos y se rompió en el suelo, mientras yo me caía sobre él, hiriéndome en la cara. Fui llevada de inmediato al médico, quien dijo que era incapaz de tratar mi caso. Y mi madre me llevó a Viatodos, donde un farmacéutico famoso me dio 3 puntos. A los 4 años me gustaba detenerme a contemplar la bóveda celeste. Una vez les pregunté a los míos si no se podía llegar al cielo, colocando una sobre otra, casas, árboles, etc. Su respuesta negativa me provocó tristeza y nostalgia. No sé qué cosa me atraía hacia arriba. En esa época, vivía con nosotros una tía, que murió después de cáncer. Ella, ya enferma, me pedía acunar a su niñito, primer fruto de su matrimonio. Lo hacía con gusto y le pedía a Dios su curación. El padre Pascual le declaró: sé que desde los 4 años procuró ser fiel a sus oraciones cotidianas. En casa tenía un pequeño oratorio que la madre tenía siempre adornado con flores y allí se arrodillaba a rezar. Desde pequeña fue a la iglesia y no faltó nunca a la misa. Desde esta edad mostró gran devoción a la Virgen, recordando toda su vida la primera alabanza que le cantó. A los 5 años comenzó a ir al catecismo. Sé que la catequista, que la estimaba mucho, la guió hacia Dios con el ejemplo. También desde pequeña se acostumbró a corregir sus defectos, sobre todo su obstinación y vanidad. Años más tarde dirá: todavía hoy conservo un librito con las prácticas devocionales de mi infancia. Las oraciones a la Virgen, el ofrecimiento diario al Señor, la oración al ángel custodio, a San José y algunas jaculatorias. Y sigue diciendo: a los 5 años y comencé a frecuentar la escuela de catecismo y tenía un gran defecto: ser testaruda, y desde esa edad tenía ya amor a la mamá del cielo. Le cantaba con entusiasmo las alabanzas y llevaba flores a las que adornaban su altar. Hasta los 7 años permaneció en su casa con su hermana y su madre. En 1911 fue con su hermana de Olinda a Póvoa de Barcima, casa de una señora llamada María Mataca, para poder asistir a la escuela. Estuvieron allí 18 meses. Aprendió poco, pero años más tarde se aplicó y aprendió bien a leer y escribir. Durante su estancia en Póvoa, hizo su primera comunión a sus 7 años. Ella dice: fue el padre Álvaro Matos quien me examinó de la doctrina cristiana, me confesó y me dio la primera comunión. Como premio, recibí un lindo rosario y una estampita. Miré la sagrada hostia que iba a recibir, de modo que se me quedó grabada en el alma, pareciéndome que me unía a Jesús para nunca separarme de él. Parece que me encendió el corazón, pues la alegría que sentía era inexplicable. En Villado Conde recibí la confirmación, administrada por el obispo de Oporto. Me acuerdo de esta ceremonia. En el momento en que fui ungida no sé qué sentí. Me pareció recibir una gracia sobrenatural que me transformó y me unió más a nuestro Señor. Su amiga de infancia María Proensa declara: después de su primera comunión, todos los días quería ir a comulgar, pidiéndole permiso a la señora que la hospedaba. A pesar de que las misas en Póvoa se celebraban muy temprano y esto la obligaba a hacer un sacrificio bastante grande para su edad. Dice Alessandrina: un día, mi hermana le pidió permiso a la patrona para ir a casa de una amiga y yo me apunté para acompañarla. Pero como no le dio permiso, yo lloré enojada y le dije un mote: Poveira. Ella no me castigó, pero me dijo que no podría ir a confesarme sin antes pedirle perdón. Me repugnaba pedirle perdón, pero el deseo de confesarme y comulgar fue tal que venció mi orgullo. Me puse de rodillas delante de ella y le pedí perdón con lágrimas en los ojos. Y sentí una gran alegría de poder confesarme y recibir a Jesús. Por otra parte, ella dice: el párroco de Póvoa organizaba grupos de niñas para el culto de la Virgen. Ellas iban a las parroquias vecinas a pedir alimentos.
Recuerdo que un día en Abusadora nos dieron muy poco y tuvimos la infeliz idea de ir a un campo de patatas, donde cogimos 2 kilos, y de aquel tiempo, recuerdo el gran respeto que tenía a los sacerdotes. Cuando estaba sentada en la puerta de la casa y veía pasar alguno, me levantaba y le pedía la bendición. Alessandrina era buena, trabajadora y con alma de poeta. Ella recuerda: cuando me encontraba a la orilla del mar, cómo me perdía frente a aquella grandeza infinita. Por las noches, me extasiaba contemplando el cielo y las estrellas. Cuántas veces en mi jardín admiraba el cielo, escuchaba el murmullo del agua y pensaba en el abismo de las grandezas divinas. Aunque era muy vivaz, tenía miedo de perder mi inocencia y de sentir el disgusto de Dios. Me acuerdo de haber dicho 2 palabras que consideraba pecado. Me avergoncé y me costó confesarlas. No me agradaban las malas palabras. Aunque no entendiera su significado, amenazaba a los que las decían de no acercarme más a ellos. Me indignaba si veía algo incorrecto. Amaba mucho a mi hermana, pero, cuando me irritaba, le tiraba todo lo que tenía a la mano. Recuerdo haberlo hecho unas 2 veces. Me gustaba hacerle bromas. Algunas veces, me levantaba antes que ella y le ponía obstáculos en la puerta para hacerle caer y para decirle que era perezosa. Un día, le hice un chiste de mal gusto. Levanté un banco y lo dejé caer con fuerza gritando y fingiendo que me había aplastado la mano. Deolinda estaba espantada y angustiada hasta que me puse a reír con ganas. En una ocasión, fui con Deolinda a visitar a mi madrina y, para hacer más rápido, quisimos atravesar el torrente, saltando sobre gruesas piedras colocadas a propósito, pero la fuerza de la corriente era tal que las piedras se hundieron y caímos al agua, salvándonos de milagro. Don Pascuale cuenta que un día en la iglesia se divirtió, uniendo con alfileres los vestidos de algunas señoras, suscitando hilaridad cuando se levantaron para salir. Después de los 18 meses pasados en Póvoa, regresó con su madre y fueron a vivir al lugar llamado Calvario, dedicándose a trabajos domésticos. A los 9 años hizo su primera confesión general con Fray Manuel das Chagas. Dice: fuimos yo, Deolinda y mi prima Olivia a Condicelos para confesarnos las 3. Llevamos la merienda y nos quedamos para el sermón de la tarde y nos sentamos junto al altar del Sagrado Corazón de Jesús y yo puse mis zuecos dentro de las gradas del altar. El sermón fue sobre el infierno. Escuché atentamente, pero en cierto momento su reverencia nos invitó a ir al infierno en espíritu. Como yo no comprendí el sentido de sus palabras, pensé que íbamos a ir al infierno a ver lo que había allá. Pero yo me dije: yo no voy al infierno. Y traté de tomar mis zuecos para salir. Pero, al ver que ninguno se iba, me quedé yo también. Era muy amiga de los ancianos, pobres y enfermos. Y cuando sabía que alguien tenía poca ropa para cubrirse, le pedía a mi mamá para llevarle, quedándome a veces un rato para hacerles compañía. Asistí a la muerte de algunos, rezando lo que sabía y ayudando a vestir a los difuntos, lo que me costaba mucho. Lo hacía por caridad, pues no tenía corazón para dejar sola a la familia de los muertos y, por ser pobres, lo hacía con mucho gusto. También daba limosna a los necesitados y sentía mucha alegría, haciendo caridad. Mi mayor satisfacción era darles de lo que tenía para comer, privándome así de mi alimento. ¿Cuántas veces hice esto? A partir de los 9 años Alessandrina trabajó en el campo y aprendió a coser un poco con su hermana. Así continuó hasta los 14 años, poco más o menos. Hasta los 14 años, tuvo buena salud. Era, más bien, fuerte y en el trabajo desafiaba a los hombres a alzar pesos y ganaba tanto como su madre y otros adultos por su eficacia en el trabajo. Su temperamento era alegre y comunicativo. Hacía chistes y le gustaba jugar con las otras niñas. Tenía un carácter vivo. Diríamos que era un líder. Ella misma dice: era tan viva que me llamaban María Rapaz. Dominaba a las compañeras de mi edad y a otras mayores. Trepaba a los árboles, a los muros y me gustaba trabajar, arreglaba la casa, acarreaba la leña y hacía otros servicios caseros.
También me gustaba ir aseada.